Pues vamos a ir comenzando. Entonces, la semana pasada terminamos de ver todas las transiciones políticas en el mundo contemporáneo, que pues sería un poco, en algunos casos, durante la Primera Guerra Mundial, en otros otros en la Segunda, y otros que llegan a incluir pues la Guerra Fría. Y ahora vamos a hablar de los avances tecnológicos. A lo largo de la historia, en el mundo también hemos vivido revoluciones industriales, y podemos decir un poco que el antecedente de la revolución industrial es la revolución científica. Entonces hay que recordar que por mucho tiempo todo lo explicamos a partir de la religión. Entonces todo lo que sucedía, todos los fenómenos que sucedían a nuestro alrededor, los explicamos a partir de la religión, y llega un punto en la historia que hay ciertos hombres que deciden empezar a tratar de explicar todos esos fenómenos a partir de las matemáticas y de las ciencias. Entonces, el antecedente de la revolución industrial pues son varios personajes que deciden empezar a indagar un poquito en cuestiones matemáticas para poder explicar lo que sucede a nuestro alrededor. Un ejemplo podría ser Newton, que pues propone tres leyes que nos explican el movimiento a partir de la fuerza que se le aplica al objeto para que se genere el movimiento. Y la gran aportación de Newton es que pudo demostrar que a partir de expresiones matemáticas podemos expresar pues a los fenómenos, que a partir de una ecuación matemática nosotros podemos expresar a cualquier fenómeno que suceda a nuestro alrededor. Entonces, gracias a todas esas ecuaciones matemáticas que empezaron a surgir, pues entonces surge la revolución industrial. Y tenemos hasta el momento tres revoluciones industriales. La primera tenemos que sucede a finales del siglo XVIII, finales del XIX, y nace en Inglaterra, y por lo que está marcada esta revolución industrial es porque dimos el paso de la agricultura hacia la industria. Entonces, antes de esta primera revolución industrial, lo único que conocíamos pues era la ganadería y la agricultura como actividades económicas. Y con la primera revolución industrial entra la industria, empieza a entrar la maquinaria para la producción de diversos productos. Y nos dice aquí que, pues gracias a esto, mejoraron técnicas de producción y la producción empezó a ser más rápida, y debido a que la producción empezó a ser más rápida, pues se notó un aumento en la población, porque pues antes, como la producción era muy lenta, la población también era poca, porque entonces si no puedo producir suficiente alimento para todos, ¿para qué hacemos que crezca la población si no tenemos con qué alimentarla o darle ropa o lo que sea, ¿no? Entonces la producción entra y empieza a ser cada vez más y más y más la producción, que permite que también la población vaya creciendo. Nos dice aquí que se moderniza el transporte y que se intensifica el capitalismo. Es una de las características que se ve muy fuerte durante las revoluciones industriales, es el capitalismo. Luego tenemos la segunda revolución industrial, que nos dice que sucede un siglo después. Esto quiere decir que pues va a suceder finales del siglo XIX, principios del siglo XX. También inicia en Gran Bretaña, y está marcada porque empiezan a llegar nuevas fuentes de energía. Entonces, durante esta revolución se empieza a utilizar pues el gas y el petróleo para la producción de energía. Y nos dice que hubo cambios en la organización de la producción y trabajo, y también estuvo marcada por el ferrocarril. Y luego tenemos la tercera, que pues es en el siglo XXI. Y esta revolución industrial pues está marcada por
primero, la entrada de las tecnologías de la información y de la comunicación, que una tecnología de la información y de la comunicación es cualquier tecnología que me permita manipular, obtener, buscar, almacenar, todo lo que se puede hacer con la información y más aparte me permite pues la comunicación. Entonces, un ejemplo podría ser una computadora, un teléfono celular, el internet, todo eso son tecnologías de la información y de la comunicación. Y luego tenemos avances en la tecnología médica. Es donde más ha existido el avance en la tecnología médica. Entonces nos vamos a concentrar un poquito en la tercera revolución industrial, porque su libro nos marca una pequeña línea del tiempo sobre un avance importante en la tecnología médica y una pequeña línea del tiempo en las tecnologías de la información y de la comunicación. Entonces vamos a hablar en cuanto a avances en la tecnología médica del famoso proyecto del genoma humano, que este proyecto dura del año 1990 al año 2003, pues relativamente pues es medio reciente. Vamos a ver qué antecedentes se tenían, o sea, cómo ha ido avanzando la historia de la genética y pues básicamente qué sucede con el proyecto del genoma humano y a raíz del proyecto del genoma humano, pues qué se ha hecho con el resultado que dio este proyecto. Entonces, el proyecto del genoma humano trabaja con el ADN, que al ADN también se le conoce como factor hereditario, que ahorita vamos a ver por qué se le conoce como factor hereditario. Abreviación de ADN pues viene de la abreviatura de ácido desoxirribonucleico, y pues básicamente este ADN nosotros lo encontramos en las células. Esto quiere decir que todo ser vivo tiene células y a su vez tiene ADN. Entonces hay que recordar que la célula es la unidad mínima de vida. O sea, para que exista la vida, mínimo necesitamos una célula. Entonces nosotros al ser organismos vivos somos un cúmulo de células y todas esas células son las que cargan nuestro ADN. Y pues básicamente es donde se encuentra nuestra información genética, que nuestra información genética es la que nos hace pues tener 2 brazos, 2 manos, 5 dedos en cada mano, 2 extremidades inferiores, 2 pies, 2 orejas, tener cabello, o si no tengo cabello también es la genética la que me hace no tener cabello, si tengo el cabello lacio, chino. Entonces, ahí está nuestra información genética. Vamos a ver un poquito de los antecedentes. Y en 1869 tenemos que Friedrich lo aísla por primera vez. Esto quiere decir que separa de cualquier otra cosa al ADN. Luego, en 1953, 4 personajes que son muy importantes dentro de la medicina genómica, que son Watson, Crick, Wilkins y Franklin, determinan la estructura que tiene el ADN y que a final de cuentas, ahorita que lleguemos al proyecto del genoma humano, vamos a ver que la importancia de, para ese entonces, conocer ya la estructura del ADN, saber cómo está constituido el ADN, cómo es que definimos al ADN respecto a su estructura y que gracias a lo que ellos proponen, a la estructura de ADN que ellos proponen, pues podemos dar paso a conocer la secuencia completa del ADN del ser humano. Gracias a este trabajo que hicieron ellos 4, pues un año después ganan su premio Nobel y luego en 1990 pues surge el proyecto del genoma humano. Pero vamos a ver a 2 personajes importantes dentro de la cuestión de la genética que están antes de todos estos personajes o de todos estos proyectos que dan pie a que se crea que existe pues esta sustancia o esta, como se le conoce ahora, macromolécula, que pasa de una generación a otra generación
y que pues básicamente es lo que genera que yo voltee a ver a mis papás y diga, ah, en esto me parezco a mi mamá, en esto me parezco a mi papá, porque al final de cuentas tengo características de ambos que me heredaron. Entonces, el primer personaje que vamos a tener es Darwin, ajá, que a grandes rasgos pues, se le puede conocer un poco como el padre de la biología. Y pues, ¿qué propone Darwin o a qué conclusión llega Darwin? Pues Darwin en sus inicios empieza a estudiar la carrera de medicina. Durante sus estudios conoce a un profesor de las ciencias naturales quien le presta un libro y le dice, pues ahí tienes tu libro. Darwin lo lee y se enamora de las ciencias naturales y entonces decide cambiar de carrera de medicina y se va a estudiar para naturalista. Inicia a estudiar como naturalista y este mismo profesor le dice, ¿sabes qué? Vamos a tener una expedición que va a durar 5 años y vamos a recorrer todo Sudamérica y parte de África. Vamos a ir a ver las especies que hay por allá y a estudiarlas. ¿Te quieres venir? No, pues que sí. Entonces se sube al HMS Beagle, que es la embarcación, y recorren todo Sudamérica y parte de África, y Darwin su estudio lo basó en 2 especies, que son las tortugas gigantes y los pinzones, que son un tipo de pajarito. Entonces, lo que hizo es que en las islas archipiélagos y en otra zona completamente distinta en África, pues analiza estas 2 especies. Y para entonces, para la época de Darwin, ya había rumores de que, o ya había ciertas teorías que nos trataban de explicar pues que existe una evolución en las especies. Esta parte donde hay ciertas especies que dejan de existir y vienen nuevas especies. Entonces, pues, ya existían ciertas teorías que no tenían fundamento científico, pero que ya te decían que pues había una evolución y que esta evolución se daba periódicamente y tenía que pasar tiempo para llegar a esa evolución. Entonces, pues él decide estudiar a las tortugas de un lado y del otro lado y se da cuenta que aunque son la misma especie, tienen características diferentes. Les mide distinto el cuello. Qué casualidad que en un lado todas tienen el cuello corto y en otro todas tienen el cuello largo, que en un lado el caparazón todo lo tienen plano y en el otro todas las tienen curva. Entonces empezó a notar estas diferencias y decía, ¿cómo es posible, si son la misma especie, pues que se vean tan distintas? O no tan distintas, sino que ciertas características pues van variando. Y lo mismo observó con los pajaritos, con los pinzones. Decía, ah, mira, acá están un poco más grandes, acá tienen el pico pequeño, acá lo tienen grande, acá lo tienen más curvo. Entonces, al ir notando estas diferencias, más aparte, sumarle que trabajó con fósiles, y con esos fósiles pudo observar que pues analizaba los huesos de animales que ya habían dejado de existir, y decía, pues este animal ya dejó de existir, pero las características que tiene yo las veo muy similares a este otro animal que ahorita sí existe. Entonces, se va 5 años, regresa, empieza su trabajo escrito, todo su proyecto dura 20 años, y mucho de haberse tardado en publicar su trabajo se debe a que, pues la época en la que vive Darwin, la religión todavía seguía muy marcada. Entonces, tenía que asegurarse que su trabajo fuera correcto, que tuviera todas las bases científicas bien establecidas, porque si no, entonces la iglesia lo que iba a querer, pues era tumbar su idea. Entonces, su trabajo de 20 años, pues iba a ir, ¿no? Más aparte que lo mejor, pues dependiendo de qué llegara a decir, pues la iglesia lo podía perseguir. Entonces, lo que lo motiva a lanzar su libro, que es El origen de las especies, donde arroja todos sus resultados, pues es que le llega una carta del otro lado del mundo, donde un personaje le dice, oye, ¿sabes qué? Pues me enteré que andas trabajando con esto, y déjame decirte que yo llegué a las mismas conclusiones que tú. O sea, hay que recordar que antes no existían los medios de comunicación. O sea, estamos hablando por ahí de la década de los 1850. O sea, los medios de comunicación no existían. El yo enterarme qué estaba ocurriendo al otro lado del mundo era imposible. O sea, yo saber que en el otro lado del mundo había una persona que estaba trabajando sobre lo mismo era imposible. Entonces, Darwin se entera
Y pues obviamente en esa época se daba mucho la lucha por las patentes. Ajá, es decir, pues es mi idea, fue mi trabajo, tengo que ganar, que a mí se me reconozca por este trabajo. Entonces es cuando Darwin dice, ya tengo que lanzar mi libro porque si no esta otra persona va a lanzar su trabajo y es exactamente lo mismo y a mí nadie me va a reconocer. Entonces lanza el origen de las especies donde hay dos partes bien interesantes. La primera es que Darwin llega a la conclusión en sus estudios que todas las especies provenimos del mismo antecesor. Esto quiere decir que existe un organismo vivo y a partir de ese organismo vivo todas las especies derivamos, todas las plantas y todos los animales. ¿Por qué? Y ahorita lo podemos comprobar y corroborar, porque si nosotros hacemos un análisis genético con todas las especies compartimos bastante ADN. O sea, con un plátano es aproximadamente el 50% de ADN lo que compartimos. O sea, la mitad de nuestro ADN lo compartimos con un plátano y yo volteo a ver un plátano y digo, ese plátano no se parece a mí en nada. Entonces, esta cuestión de que todas venimos del mismo antecesor y por eso entre todas las especies compartimos ADN, porque ese mismo antecesor, ese mismo organismo que dio lugar a todas las especies, a toda la diversidad que hoy existe, nos fue heredando ese ADN. Ahora bien, ¿cómo explicó que ese organismo vivo pues diera resultado como demasiadas especies? Pues a partir de su teoría de la selección natural, que es la teoría que nos explica cómo evolucionamos y que a final de cuentas es cuando por primera vez se pone sobre la mesa que las características se heredan de los padres a los hijos, que es como funciona el ADN. Entonces, ¿qué propone Darwin en su selección natural y cómo nos explica la evolución? Porque tiempo después de que la publicara, la religión la tomó como, la aprobó, dijo, ok, pues, híjole, va en contra de que pues, un Dios todopoderoso es quien decide quién evoluciona, cómo evoluciona, quién existe y quién deja de existir, pero pues no podemos refutarlo. Entonces, pues vamos a abrazarla como de que es correcta y que así es como sucede la evolución y hasta nuestros días pues es lo que consideramos como verdadero cuando hablamos de evolución. Entonces, creemos que para esta época ya existían varias teorías sobre la evolución, de que sí se da una evolución, pero que estos personajes anteriores a Darwin científicamente no nos podían explicar qué era lo que estaba sucediendo. Y además, para esta época ya existía la selección artificial, que es algo que como especie humana hacemos bastante, que es cuando nosotros decidimos las características que queremos que tenga cualquier otra especie. Por ejemplo, hacemos cruzo de caballos. ¿Por qué? Porque de este caballo me gustan tales características y de este otro caballo me gustan tales características y si los cruzo puede salir un buen resultado. Es lo mismo que hacemos con los perros. Y por eso tenemos tanta raza de perros, por tanta cruza, por ir diciendo de a mí me gusta, yo selecciono las características que me gustan de cada uno, los cruzo y da como resultado lo que yo quiero. Entonces ya existía esta selección artificial y entonces Darwin dijo, bueno, si nosotros como humanos podemos hacer la selección de las características que queramos que sobrevivan en la siguiente generación, ¿por qué no lo hace la naturaleza? Y entonces, a raíz de eso, pues surge todos sus postulados que primero nos dice que todos los animales y plantas tenemos la posibilidad de variación en características, y esto quiere decir que no lo dijo como tal, como su nombre, pero lo que sucede con el ADN es que podemos tener mutaciones, que la mutación es un cambio mínimo en la cadena de ADN que hace que pueda aparecer una característica que antes no existía. Entonces tenemos las mutaciones que dice que cualquier animal o planta puede sufrir de una mutación, de una variación en la característica. Esto quiere decir que supongamos que tenemos, ¿qué les gustará? 2 conejitos blancos, y que lo lógico es que pues el hijito va a salir con el pelaje blanco y de la nada el conejito sale con el pelaje oscuro o negro. Pásale. Sale con el pelaje negro o oscuro. Eso es una mutación. Debió haber un cambio en la cadena de ADN que sucede al azar. No, nosotros no podemos decir tú sí, tú no, sino que suceden al azar
y entonces da como resultado pues este conejito de cabello pues oscuro. Ajá. Luego dice que de cualquier especie nacen más individuos de los que pueden obtener alimento y sobrevivir. Entonces, eso es una realidad, o sea, al año nacen más de los que podemos sobrevivir en el mundo y que debido a esto existe una lucha constante por la existencia y esta competencia por el espacio y el alimento. Esto quiere decir que entre nosotros competimos para sobrevivir. Y a lo mejor ustedes han escuchado, porque mucha gente la traducción de la teoría de la selección natural de Darwin la traduce a la supervivencia del más fuerte. Y si bien podemos decir que la pudiéramos considerar como correcta, la traducción exacta sería la supervivencia del que se adapta mejor. Ajá. O sea, aquí no sobrevive el más fuerte, sino el que se sabe adaptar. Si no, entonces, si hablamos de fuerza, pues los dinosaurios hubieran sobrevivido, ¿cierto? Pero todos los dinosaurios no supieron adaptarse a las nuevas condiciones del planeta. Entonces, la cuestión aquí es que la selección natural, pues básicamente dice, aquellas especies que tengan la fortuna de poder adquirir y cambiar esas características que lo van a hacer capaz de sobrevivir y adaptarse, son aquellas que tienen, pues permanecen, y los que no, pues son los que se van yendo. Entonces, por eso dice que ciertas especies pues han dejado de existir y podríamos analizar un poquito que hay evidencia de que en algún punto existieron las jirafas de cuello corto. Y que esta característica de cuello corto no los permitían sobrevivir porque no alcanzaban el alimento. Entonces, ¿qué pasó? Pues que dejaron de existir. Nunca se pudieron adaptar, nunca pudieron ir cambiando hacia el cuello largo, que pues dejaron de existir. Entonces, básicamente es esto, ¿no? Que quien adquiere esas características que le van a permitir sobrevivir en un medio ambiente dado, los va a favorecer para sobrevivir. Y luego nos dice que los supervivientes originarán la siguiente generación. Esto quiere decir que quien vaya sobreviviendo genera a la siguiente generación. ¿Qué pasa? Y ahorita lo vamos a ver con el siguiente personaje. ¿Qué pasa cuando pasa determinado tiempo y una característica pues deja de existir? Como lo puede ser el cuello corto de las jirafas. Entonces tenemos jirafas de cuello corto y de cuello largo. En la actualidad solamente hay de cuello largo. Quiere decir que pues dejaron de existir las de cuello corto. Entonces, pues obviamente esas de cuello corto fueron muriendo porque no se podían ir alimentando. Pues llega un punto en el que se van a dejar de reproducir. Y entonces al no reproducirse, ese gen que hace que tengan el cuello corto pues va a desaparecer. Y entonces las que sobreviven son las que dan paso a la nueva generación. En este caso, puras jirafas de cuello largo. Luego tenemos a otro personaje bien importante que es Mendel, que se le conoce como el padre de la genética. Y este personaje descubrió los patrones de herencia. Entonces, Darwin, dentro de su trabajo, propuso que las características físicas se heredan de los padres a los hijos, pero él no pudo explicar cómo, simplemente lo observaba. Él decía, pues yo observo que las características pasan del padre al hijo, pero no te puedo explicar cómo sucede, pero físicamente lo estoy pues observando. Entonces, con esto sobre la mesa, pues Mendel dice, pues vamos a ver qué podemos encontrar respecto a esta herencia. Y entonces, su aportación, pues son estos patrones de herencia. O sea, ¿cómo es que sucede la herencia de este ADN? Entonces, lo que él hizo fue trabajar con chícharos y agarraba chicharitos, bueno, o semillitas de chícharo, o la planta ya crecida del chícharo, y estudiaba ciertas características en específico. Decía, ok, voy a poner estas dos semillitas y lo que voy a considerar de la semillita es si es rugosa o lisa. Pero es lo que voy a estudiar de la plantita. O ya tengo la plantita crecida, entonces vamos a ver si es de tallo largo o de tallo
corto. Entonces agarraba una característica para estudiar qué pasaba con esa característica. Entonces, a grandes rasgos, lo que tenemos, o el resultado que obtiene Mendel, pues es la primera, bueno, saca 3 leyes, de las cuales vamos a abordar 2, que son las más relevantes, ok, con las que vamos a poder entender, pues, qué sucede con esta herencia. Entonces, tenemos la primera ley de Mendel, que la voy a leer, y yo sé que cuando la lea van a decir de qué me está hablando, pero ahorita vamos a ir viendo cada término para que lo entendamos. Dice, establece que cuando se cruzan 2 individuos de raza pura, pero un determinado carácter, los descendientes de la primera generación son todos iguales entre sí, mismo fenotipo y genotipo, e iguales en fenotipo a uno de los progenitores. Ok, vamos analizando primero. ¿Qué es eso de raza pura? Entonces, yo puedo tener en cualquier libro, ustedes que consulten de genética o de biología, la raza pura también puede ser igual a homocigoto. Entonces, para entender esto de la raza pura u homocigoto, y la otra parte que es el híbrido o heterocigoto, vamos a entender un poquito. ¿Qué sucede con cualquier característica que ustedes heredaron? Que ya está 100% comprobado, que el 50% de mi genética me la da mi mamá y el otro 50% me la da mi papá. Ojo, no importa que yo diga, es que yo me parezco mucho más a mi mamá. O sea, de seguro me pasó el 80% y mi papá el 20%. No, o sea, es 50 y 50. Aunque yo tenga la tendencia a parecerme mucho más a uno de mis papás. Y ahorita vamos a ver por qué sucede esto de que aunque me dan 50 y 50, no soy un punto intermedio, que puedo ser más parecido a mi papá o puedo ser más parecido a mi mamá con todo el que me dan el 50 y el 50. Entonces, para cada característica que ustedes tienen físicamente, su papá les da un 50 y su mamá les da un 50. Entonces, quiere decir que cada característica está formada por 2. En este caso, se les conoce como alelos. El alelo que me da mi mamá y el que me da mi papá. Entonces, cada característica que yo estudie va a tener 2. El que da el padre 1 y el que da el padre 2. Y dentro de los alelos tenemos que puede ser dominante o recesivo. Entonces, hay ciertas características físicas que son dominantes y ciertas características físicas que son recesivas. Entonces, aquí yo en el diagrama, el dominante lo represento con letra mayúscula, para los dominantes se representa con la letra mayúscula y la letra minúscula es para el recesivo. Entonces, ¿qué sucede con el dominante y el recesivo? Pues que el dominante, me lo dice su nombre, es el que siempre va a dominar. Eso quiere decir que siempre que esté presente es el que se va a expresar. Por eso a lo mejor yo me parezco más a alguno de mis papás, porque a lo mejor mi otro papá tenía puros genes recesivos y mi otro papá puros genes dominantes. Y entonces el dominante llega y le dice al recesivo, pues tú sí estás aquí, pero yo soy el que me voy a expresar físicamente. Entonces, cuando hablamos de homocigoto o raza pura es cuando estos dos son iguales, o sea, mayúscula con mayúscula o minúscula con minúscula. Entonces, fíjense cómo en el diagrama tengo a mis dos padres que son de raza pura. Dominante con dominante y recesivo con recesivo. ¿Quién va a ser el dominante? La característica física es el color amarillo, ¿sale? Y el recesivo va a ser el color azul. Y me dice que cuando los cruzamos con un determinado carácter, que ahorita el que estamos estudiando es el color, ¿no? Esa es la característica que estamos estudiando, nuestra primera generación de descendientes van a ser iguales en fenotipo. ¿Qué es el fenotipo? Lo que nosotros expresamos físicamente. Entonces, yo físicamente, pues, les voy a poner un ejemplo. Yo expreso físicamente el color de los ojos oscuro. Y el genotipo es lo que yo tengo en mis genes y que a lo mejor no se expresó. Entonces, fenotipo, ojos oscuros. Y el genotipo, o sea, mi genotipo para los ojos, en mi caso, mi mamá tiene los ojos azules y mi papá tiene los ojos oscuros. Mi fenotipo es ojo café.
pero mi genotipo es tener la parte oscura y la parte clara, porque mi mamá sí o sí me debió haber pasado la parte de su 50% tiene que ser de ojo claro. Ajá. Entonces, el genotipo es lo que no expreso, pero que sí tengo en mi genética. Entonces, por eso esta cuestión de que, híjole, pues es que no me parezco a mi papá, de seguro no me pasó nada de ADN. No, sí te pasó, pero lo más probable es que las características o que te pasó son recesivas y que tu otro papá o tu mamá pues tenía la parte dominante y entonces todo lo que se fue expresando fue lo de uno de los papás. Entonces, el genotipo es eso que tengo en mi ADN, pero que al ser genes recesivos, pues no se expresan. Entonces, pues haciendo el análisis de esta cruza, de cómo es que se da de manera bien rápida, pues el papá 1 me tiene que sí o sí dar el 50%, ¿cierto? Y si yo hago un análisis de ese 50%, pues no importa si agarro la primera parte o la segunda parte, ¿cierto? En ambos casos es dominante. Entonces, sí o sí, el primer padre me va a pasar dominante. Si yo agarro el primer 50% o el segundo 50% va a ser dominante. Y lo mismo para el caso 2. Si agarro la primera o la segunda parte va a ser recesivo. No voy a entrar en detalles, pero por ahí se hacen unas cruzas. Yo cuando lleven su clase de biología verán cómo se hacen estas cruzas. Ahí de este con este. Y como resultado me da una primera generación donde puedo observar que tienen el mismo fenotipo físicamente que expresaron, amarillo o azul. Amarillo. Y todas son amarillas. Genotípicamente, todas tienen la misma combinación de genes que es dominante con recesivo. Y todas se parecen en fenotipo a uno de los padres que es al color amarillo. Y eso nos dice la primera ley de Mendel. Y hasta este punto, cuando Mendel pues repite y repite y repite y vuelve a repetir y repetir y repetir este experimento y en todos les da el mismo resultado, cuando ya puede afirmar, cuando cruzo esto con esto, me va a dar como resultado esto. Siempre sucede porque ya lo hice millones de veces y siempre me da el mismo resultado. Entonces, hasta este punto, pues él considera que aquí es cuando desaparece esta característica, es decir, pues ahí está desapareciendo ya el color azul. Pero con lo que no contaba Mendel, pues es que, sino que estos todavía en su genética traen al color azul. No lo expresaron físicamente, pero en su genética traen el gen del color azul. Entonces, no es que de un día para otro la característica desaparezca, porque aunque no la exprese físicamente, ahí la traigo y cuando yo me reproduzca la puedo heredar. Y si la otra persona la trae, pues aumentamos la probabilidad de que este color vuelva a aparecer. Entonces, no sucede de un día para otro la desaparición de una característica. Y era lo que decía Darwin. Se necesita un periodo largo de tiempo para que realmente esa característica desaparezca. Y entonces surge la segunda ley de Mendel, que es cuando se da cuenta que efectivamente, pues vuelve a aparecer el color azul. Entonces, en este caso, la segunda ley de Mendel dice que cuando nosotros trabajamos con padres híbridos, que híbrido pues es lo contrario de raza pura, el híbrido es que va a tener un dominante y un recesivo, que es el heterocigoto. Dice que cuando nosotros los cruzamos de esta forma, siempre el resultado de la generación que salga de una cruza de padres híbridos, la relación siempre va a ser 3:1. 3 para la característica dominante, 1 para la característica recesiva. Entonces, siempre va a suceder de esta forma. Siempre la proporción va a ser 3:1. 3 para el dominante, 1 para el recesivo. Entonces, si nosotros hacemos el análisis, pues ahora sí, que si agarro al padre 1 o al padre 2, pues ambos dos me pueden dar 50% dominante y el otro 50% va a ser recesivo. Por eso ahora aquí agarro el primer 50% o el segundo 50%.
Entonces, hacemos ahí las cruces que tienen que suceder y me da como resultado esa segunda generación que puedo analizar que si bien tengo 3 amarillos, esos 3 no tienen el mismo genotipo. Fíjense cómo el primero queda dominante con dominante. El segundo y el tercero me queda dominante con recesivo. Y a lo mejor, y no hemos captado la idea, pero espero que sí, que es que siempre que está el dominante es lo que se expresa. O sea, el dominante es el que gana, por eso se llama dominante. Entonces, no importa que yo tenga el recesivo, si está el dominante es el que va a ganar y el que se expresa físicamente. Ajá. La única forma para que una característica recesiva se exprese es que logremos juntar recesivo con recesivo. Y entonces en una de estas posibles combinaciones termina juntándose el recesivo del padre 1 con el recesivo del padre 2. Y entonces el color azul vuelve a aparecer. Y entonces tenemos el 75% de la probabilidad de que sea amarilla y el 25% de la probabilidad de que sea de color azul. Y como en la probabilidad todo se puede, así como puede suceder el 75% de probabilidad, también está en juego ese 25% de probabilidad. Y entonces fue como Mendel pues logró darle todavía más fuerza a la teoría de la selección natural, de decir, tiene razón Darwin. De esta forma se da la evolución. Sí es posible que ciertas características desaparezcan, si es que quienes poseen esa característica se dejan de reproducir durante cierto periodo de tiempo. Es cierto que las características se van heredando de una generación a otra generación. Y luego viene la última teoría de la que vamos a hablar, que cuando presentan esta teoría, pues le viene a dar todavía más fuerza a las leyes de Mendel. Y entonces este personaje lo que dice es, ok, yo propongo esto y con esto ya queda súper comprobado que lo que nos dice nuestro compañero Mendel es 100%, que es así como sucede la transmisión de características. Entonces tenemos a Sutton, que propone la teoría de la herencia cromosómica en 1902, y la única aportación de Sutton en cuanto a genética es que a las partículas hereditarias las llamó genes, y que estos genes se encuentran dentro de los cromosomas. Entonces, cromosomas, ¿qué son los cromosomas? Pues es donde va nuestra información genética, que se encuentran ¿dónde? En las células. Entonces, como especie humana tenemos un total de 23 pares de cromosomas. Entonces, 23 pares me da como resultado un total de 46 cromosomas. Que la mitad me los da mi papá y la mitad me los da mi mamá. Si ustedes buscaran una imagen de los cromosomas son como lombricitas que cuando se junta el de mi papá con el de mi mamá forman una X, tienen forma de X, Y pues propone que los cromosomas están conformados por cromáticas, las cuales están formadas por genes, que aportan información genética de un carácter. Los genes tienen formas alternativas denominadas alelos. Lo que les decía es que nuestros papás los que nos van dando, pues son estos cromosomas donde se encuentran los alelos, y que mi papá me da uno y mi mamá me da otro alelo. Entonces, dependiendo de lo que me dé mi papá y mi mamá, pues viendo la combinación que se hace, mi papá me dio dominante, mi mamá me dio recesivo, entonces va a salir dominante. Que mi papá me dio recesivo para esta característica y mi mamá también me dio recesivo, voy a expresar la característica recesiva. Me da dominante con dominante. Y pues básicamente explico que la separación de los cromosomas ocurre durante la meiosis, que la meiosis es una etapa de la reproducción celular. Entonces, esa separación de cromosomas ocurre durante la meiosis. Y que esto le viene a dar más fuerza a lo que propone
Mendel. Y ahora sí, con todos estos antecedentes, más aparte ahorita uno que vamos a abordar todavía un poquito más, que es la estructura del ADN. Entonces ahora sí, el mundo se propone el proyecto del genoma humano, un proyecto de gran ciencia donde hay muchos gobiernos involucrados, muchos países involucrados, gente del sector privado que empieza a invertir dinero en este proyecto, muchos científicos trabajando por el mismo objetivo y que, pues si bien se logró el objetivo que tenía el proyecto del genoma humano, que ahorita vamos a ver qué se propone el proyecto del genoma humano, pues como tal lo que había de trasfondo aún no se llega a esa posible solución y que todavía se sigue trabajando en eso. Entonces, el proyecto dura 13 años, del 90 al 2003. Y para esta época, esta diapositiva pues está un poco inspirada en lo que proponen estos 4 personajes que mencionamos casi al inicio, sobre la estructura del ADN. Y pues estos 4 personajes llegan a la conclusión de que el ADN es un polímero o macromolécula. Cuando hablamos de macromolécula es porque tiene un tamaño demasiado extenso, aunque sí está en, pues en la célula que su tamaño es diminuto, pues es una cadenota de varios nucleótidos. Entonces, ¿por qué está formado nuestro ADN? Por nucleótidos. Es una secuencia de nucleótidos, que son la unidad más simple de nuestro ADN. Ahora bien, ¿por qué está conformado un nucleótido? Pues un nucleótido va a estar formado primero por una azúcar, que se le conoce como desoxirribosa. Entonces, lo primero que vamos a encontrar dentro de nuestro ADN, bueno, del nucleótido, de la unidad mínima, es azúcar desoxirribosa. Después tenemos una base nitrogenada, y esa base nitrogenada tenemos 4 tipos. Cada nucleótido solo tiene una base nitrogenada, que puede ser la adenina, la citosina, guanina o timina. Y luego, por último, tiene un grupo fosfato. Y es este grupo fosfato junto con el azúcar, que lo podemos observar en la imagen, quien permite que un nucleótido se vaya juntando con otro nucleótido y se vaya formando esa macromolécula. Entonces, podemos observar que nuestro ADN tiene forma de doble hélice, que fue lo que propusieron estos 4 personajes, que pues el ADN tenía una estructura de doble hélice, y pues que básicamente nuestra secuencia de ADN es específica por la secuencia de sus bases. Entonces, lo que se propone en este proyecto del genoma humano, que ahorita lo vamos a ver, pues es dar con esa secuencia. O sea, ¿qué me distingue a mí un nucleótido de otro nucleótido? Quedamos que la base nitrogenada, porque ambos dos tienen la misma azúcar y ambos dos tienen el mismo grupo fosfato, pero este puede ser que tenga timina y este citosina. ¿Qué me los hace distintos? La timina y la citosina. Entonces, sí es posible conocer el orden de los nucleótidos gracias a que su base nitrogenada es distinta. O sea, yo sí puedo aislar una cadena de ADN de un ser humano y analizarla nucleótido por nucleótido e ir sacando esa secuencia, esa letra por letra, que tiene toda la secuencia de ADN de un humano. Y pues recordar que entre humanos pues compartimos el 99.9% de nuestro ADN, que es súper poquito lo que realmente nos hace distintos físicamente. Entonces, pues considerar que nuestro ADN está conformado por 3,000 millones de nucleótidos, entonces nuestra cadena de ADN son 3,000 millones de nucleótidos. Y los objetivos que tenían este proyecto, pues primero era poder determinar esta secuencia completita, poder ir descifrando qué letra iba en cada nucleótido que lleva la secuencia de ADN, es decir, el primer nucleótido de la secuencia de ADN de la especie humana es una C. ¿Por qué? Porque tiene citosina. El segundo es una T porque tiene una timina. Y así para los 3,000 millones de nucleótidos.
También querían identificar los aproximadamente 20,000 y 25,000 genes que tenemos en nuestro ADN, y ahorita vamos a ver el por qué querían poder identificar todos esos genes que tenemos. Poder archivar la información obtenida en bases de datos, mejorar las herramientas disponibles para su análisis. Acuérdense, entre mejor conozco mi objeto de estudio, o sea, lo que yo estoy estudiando, entre mejor lo conozco, puedo ir desarrollando mejor tecnología para analizarlo. Entonces, evidentemente llegó un punto en el que ya conocían demasiado el ADN que la tecnología que tenían ya era obsoleta. O sea, ya no les iba a funcionar para nada. Entonces, hay que generar nueva tecnología que me ayude a seguir trabajando con el ADN, y sucede para cualquier cuestión. Por eso muchas veces la tecnología médica es obsoleta. Ajá. Híjole, porque acaban de descubrir esto y los nuevos dispositivos ya traen cierta aplicación y ya no. Nos dice que generar transparencia de conocimientos y tecnologías al sector privado, y obviamente para esta época, ya estamos hablando de pues 1990 al 2003, ya la ONU estaba súper instalada, que la ONU surge a finales de la Segunda Guerra Mundial, y surge porque el mundo acababa de vivir 2 guerras mundiales y lo que querían pues era ya la paz mundial. Entonces, surge la ONU, y dentro de la ONU empiezan a surgir los comités de bioética, porque yo les dije que durante las guerras existen muchas aportaciones en cuanto a ciencia, medicina y tecnología, pero que no se hacen de la forma que deberían de hacerse, sino que durante esa época pues, los científicos hicieron y decisión con la raza humana para poder llegar a resultados positivos en cuanto a medicina. Y pues el chiste es siempre ver por el bien de la vida. Entonces, durante la guerra, pues era de no me importa si este paciente muere, con tal de que me funcione para llegar a un resultado positivo, no importa si muera, o sea, si pues queda en el camino. Y a partir de eso, pues surgen los comités de bioética, pues que hacen un análisis, ¿no? De, a ver, dentro de tu proyecto, ¿realmente vas a ver por la vida? Si sí, adelante, y si no, y bueno, ahorita vamos a hablar un poquito más de la bioética, pero pues es esta ciencia que dice hasta dónde sí y hasta dónde no. Ajá. Entonces, pues obviamente ya para este entonces se hablaban de cuestiones éticas, legales y sociales. O sea, este proyecto, en cuanto a ética, hasta dónde sí y hasta dónde no. Ajá. Cuestiones sociales es, bueno, y a la hora que lleguemos al resultado, ¿cómo va a repercutir a la sociedad? Entonces, después de 13 años de proyecto, da como resultado nuestra secuencia completa de los 3,000 millones de nucleótidos. O sea, ya teníamos, actualmente ya contamos con la secuencia de letras de esos 3,000 millones de nucleótidos. Más aparte, un mapa que ubica a los cerca de 25,000 genes, y además se hizo el análisis de 1,400 genes causantes de enfermedades. Entonces, como sabemos, muchas de las enfermedades son enfermedades genéticas. Y que al ser genéticas, pues como cualquier otra característica, se heredan. Entonces, mucho de todo este proyecto del genoma humano es ver cómo podemos atacar desde la genética a estas enfermedades hereditarias. O sea, si ya conozco cómo es que se da la evolución, y que si entonces yo logro desaparecer ese gen de la diabetes, ese error que sucede en la diabetes, empiezo a modificarlo para que no aparezca, entonces pues la diabetes ya no se va a heredar. Entonces, por ahí podemos erradicar a la diabetes. Les digo, eso todavía no se ha logrado. Se sigue trabajando, intentar que a partir de la genética podamos ir viendo si podemos erradicar este tipo de enfermedades. Y por eso la importancia de checar nuestro árbol genealógico y decir, a ver, pues, ¿qué enfermedades hereditarias están presentes? Que si la diabetes, el cáncer, el Parkinson, el Alzheimer, porque muchas de estas enfermedades, si no tenemos pues la cultura de la medicina preventiva, pues se expresan. ¿Qué sucede con la diabetes? No naces con la diabetes, ¿cierto? Ahí viene tu genética. Si es que tus papás tienen diabetes o al menos uno,
ahí va en tu genética, pero no naces con la diabetes. Si tú no tienes una vida de cuidados, entonces ese gen va a salir, se va a expresar. Entonces, por eso, ahí denle una revisada a su árbol genealógico. Y luego, ¿qué sucede a partir de este proyecto del genoma humano? Yo les decía, pues una parte de la genética, y con mucho cuidado, porque digamos que pues la ética les tiene ahí, la bioética les tiene el ojo encima. Y luego aparte un poco la religión, también les tiene ahí el ojo encima, pues están por una parte tratando de poder llegar a esto, ¿no? De a partir de la genética poder ir erradicando las enfermedades hereditarias. Y por otro lado, pues tenemos que han sucedido varias cosas interesantes, como en 1996, cuando sucede la primera clonación de oveja, y se clona la oveja Dolly. Entonces, lo interesante de este proyecto es que la creación de esta oveja no se da a partir del método convencional, que es la fecundación. O sea, para originar vida necesitamos dos células, ¿cierto? El óvulo y el espermatozoide. Entonces, en este caso, únicamente fue a partir de una célula. O sea, únicamente tener un padre. Entonces, ese padre da el 100% de la genética. Entonces, lo que logramos, pues, es un organismo completamente idéntico a otro. Entonces, surge la primera clonación a partir de una célula somática, y pues mencionar que esta clonación se logra después de 277 intentos de querer lograr la clonación. Después, para el 2005, llega un personaje que es Wang, que en el 2005, él asegura que logra la primera clonación de perro. Aquí yo les menciono que fue un caso controversial porque a la par de que logra la primera clonación de un perro, este personaje empieza a hablar de más y a decir que está trabajando con células madres de humano. Entonces, como que los comités de bioética y todas estas organizaciones y también la religión ponen los ojos sobre él, ¿no? Porque es un tema muy delicado trabajar con células madre de humano, ¿no? O sea, ¿qué se puede llegar a hacer con esas células madre? Entonces, pues lo someten a una investigación y resulta ser que pues fue puro cuento eso de que andaba trabajando con células madre, que fue pura mentira, que únicamente lo hizo como para llamar la atención, para ganarse fama, y entonces pues entra en discusión si también su perrito pues si es clonado o no es clonado. Bueno, si mintió con las células madre, ¿por qué no mentiría con que este perro es clonado? Entonces, pasa un año, hacen los estudios pertinentes y en el 2006 pues ya se corrobora que oficialmente pues ese perro sí es una clonación. O sea que sí sucedió. Y pues básicamente la definición de clonación es cuando obtenemos un organismo idéntico a otro por medio de cualquier técnica de manipulación genética. Luego su libro, en esta parte donde nos habla un poquito del proyecto del genoma humano, pues aborda y trae ahí una definición de bioética, que básicamente la bioética pues es la combinación de la biología con la ética. Biología, ciencia que estudia la vida. Ética, pues esta ciencia que se encarga de los aspectos morales, o sea, que nos describen lo que es el bien y lo que es el mal. Que si entonces la combinamos, pues es aplicar la ética a la vida. Entonces es quien nos regula todas estas cuestiones morales, legales y sociales de la vida, especialmente humana. Entonces les decía que son los comités de bioética los que van diciendo si sí o si no. En cuestiones de investigación. Por eso,
Muchas veces decimos, ay, pues sí, sería bien fácil que se pusieran a trabajar en esto y ya encontraríamos la solución, ¿no? Muchas veces la bioética es quien frena y te dice, oh, por ahí no va. Entonces, ¿qué más se ha hecho a partir del proyecto del genoma humano? De poder llegar a este punto donde supimos descifrar toda una secuencia de ADN, pues es decir, entonces puedo analizar cualquier secuencia de ADN. Ajá. Entonces, pues surgen también los alimentos transgénicos, que básicamente pues son animales, son alimentos que genéticamente se modifican, utilizando genes, pues que yo quiero que tenga, pues dicho alimento, o sea, ciertas características que quiero que tenga el alimento, y pues básicamente tomamos poquita secuencia de ADN donde está el rasgo que yo quiero y lo inyectamos. Entonces, así hay muchos vegetales y también animales que genéticamente están modificados y si hablamos de animales, mucha de su modificación genética es a partir de hormonas. O sea, mucho animal viene inyectado en hormonas de crecimiento, porque pues si el promedio de mi pollo crece, no sé, o llega a pesar 1 kilogramo, pues si le inyecto hormona, pues ahora tengo 2 kilogramos, entonces tengo más pollo que vender. Lo mismo con la res, con el cerdo, le inyecto hormona de crecimiento para que crezca más y pese más y tenga más de dónde cortarle. Ahora bien, en las frutas y las verduras, mucho lo que se trata de hacer con las frutas y las verduras es buscando esta parte de desperdiciar menos alimento. Esta cuestión donde cuando nosotros vamos al mercado o al supermercado, pues seleccionamos, ¿cierto? Ay, a ver qué jitomatitos están bonitos. Entonces, obviamente, pues hacen estudios de qué características le gusta al consumidor de su jitomate y eso es lo que le inyecto al jitomate. Ah, prefieren los que están más rojitos que los que se ven descoloridos, pues le inyectamos la característica del color rojito y entonces que los jitomates salgan más rojitos y así todo mi cultivo va a salir rojito y no me le van a hacer feo a ninguno porque no tiene suficiente color. A la gente le gusta que estén redonditos, pues entonces le vamos a inyectar la característica de que estén redonditos para que entonces todo mi cultivo salga redondito y no sea por la forma que me le hagan el feo. A veces físicamente son fáciles de identificar porque llegas y ves, les digo, todos los jitomates muy idénticos, todos demasiado bonitos y pues obviamente lo más seguro es que por ahí hubo una manipulación genética para lograr ese cultivo. Tengo entendido que a la fecha pues no se ha comprobado de que estos alimentos transgénicos pues nos generen algún daño, quién sabe con el tiempo, pero pues hasta el momento pues no pasa nada y lo más seguro es que aquí al menos una vez hayamos comido animales transgénicos o vegetales transgénicos sin darnos cuenta. Otra cuestión y que nos habla su libro pues son los trasplantes de órganos, que también están relacionados con la parte de la genética. Entonces, viene por ahí un pequeño párrafo de trasplantes de órganos que yo lo resumí en esta pequeña línea del tiempo, que básicamente nos indica que para el siglo VI, pues es cuando empieza esta idea de los trasplantes, y empiezan con los autotransplantes. Ojo, no quiere decir que hayan sido exitosos. Después, en el siglo XIII, el primer trasplante de pierna, que efectivamente pues no fue exitoso. Como sabemos, no cualquier parte del cuerpo puede ser trasplantada. Solamente son ciertos los órganos que podemos trasplantar y que se dé con éxito el trasplante. O sea, una extremidad no es trasplantable. O sea, por eso pues las prótesis o pues ya acostumbrarte a vivir sin tu extremidad, o ciertos aparatos que nos pueden ir haciendo un poco más sencilla la vida, pero no es como que, yo te trasplanto mi brazo. En el siglo XVI es cuando se empieza a tener éxito en los trasplantes y es con un trasplante que es bien, pues de los más sencillos, más exitosos, y al cual se recurre mucho, que es el colgado pediculado de la piel. Es uno de los tejidos que más se trasplanta, es la piel.
Entonces, ¿qué es lo que sucede con la piel? Que la piel es un tejido regenerativo. Eso quiere decir que mientras existe piel en nuestro cuerpo manda la indicación de ahí tienes que estar regenerando y regenerando y regenerando y regenerando la piel. Por eso si me rasco, y se me cae la piel, de todos modos mi cuerpo dice, ahí hay piel, entonces tengo que regenerar lo poco que se perdió. Pero hay ciertas heridas, por ejemplo, de una quemadura de 3er grado, que sí consume todo el tejido de la piel. ¿Y qué es lo que sucede con nuestro cuerpo en cuanto a hueso y piel? Pues que si yo le quito un buen trozo de piel, y se consumió todo ese tejido, la respuesta de mi cuerpo es, ahí no se necesita piel. O sea, si no hay piel, ahí no se necesita. Entonces yo ya no tengo por qué regenerar ahí piel. Entonces, para evitar que suceda esto, pues muchas veces es de nuestro mismo propio cuerpo. Ahí los doctores ven donde pueden ir quitando pedazos de piel, te quitan pedazos de piel y te los injertan en la zona que quedó dañada y donde tu cuerpo ya no va a regenerar. Que a la hora que le pones piel, el cuerpo vuelve a tomar la decisión de, ahí sí hay piel, entonces ahí sí tengo que regenerar. Y entonces empieza a regenerar donde ya no iba a regenerar. Luego tenemos que en 1902 aparece otro de los trasplantes más comunes, que es el trasplante de córnea para las personas con cataratas, para que puedan volver a ver. Entonces, lo que sucede con las personas que tienen cataratas es que la córnea, pues, se daña y como que nubla la visión, entonces ven como si siempre estuviera como con neblina, y pueden sí llegar a perder la vista completamente. Entonces, lo único que hay que hacer, pues, es cambiar esa córnea. Y que yo tengo un conocido que lleva ya creo que 2 trasplantes de córnea y todo bien. Entonces, es otro de los más comunes. También otro de los más comunes es el del trasplante de riñón, que en 1954 es cuando sucede el primer trasplante de riñón. Entonces, ¿por qué es uno de los más comunes? Porque pues hay varias causas por las cuales un riñón puede fallar. La función que tiene un riñón, pues como cualquier órgano, es fundamental. Y pues son de los pocos órganos que vienen de 2 y que si quitamos uno, podemos seguir viviendo. Con ciertas limitaciones, pero podemos hacer nuestra vida normal. Entonces, por eso también es común. El primer trasplante pulmonar en 1963, pues aquí ya no es tan común porque no es como que me quite un pulmón, sino que tienen que ser los 2 pulmones y al menos aquí en México nos falta mucha cultura de la donación. Entonces, es poco común, pero porque no hay pulmones que trasplantar. No porque sea complicado, sino que pues no tenemos tanta cultura de donación, que son pocos los órganos que se donan, entonces pues no hay mucho trasplante. Y por último, en 1967, pues el trasplante de corazón, por parte de un médico sudafricano. Y también hay una pequeña parte de su libro que pues nos menciona las religiones y qué onda con los trasplantes, ¿no? O sea, si sí o si no. Entonces, lo que vamos a hablar ahorita es qué opinan las religiones de los trasplantes. Y para concluir el tema, su libro pues nos menciona la contraparte de los trasplantes, ¿no? O sea, que sí, es dar nueva vida, pero que a raíz de esto, pues hay ciertas cosas no tan padres que surgen de esta cultura de la donación. Entonces, primero, la Iglesia Católica por mucho tiempo pues no aceptaba el trasplante de órganos, hasta que llega Juan Pablo II y dice, ¿saben qué? No tiene nada de malo el trasplante de órganos, más bien es un acto de amor que salva vidas, y entonces, pues estamos de acuerdo de que suceda, ¿no? Benedicto reafirma lo que propone Juan Pablo II y a su vez Francisco. Entonces, actualmente la religión católica no está en desacuerdo con que suceda el trasplante de órganos. ¿Y por qué es importante tomar en cuenta la opinión de la religión? Porque a la fecha hay mucha gente que guía su vida por
puras cuestiones religiosas, ¿no? Entonces, si antes la religión decía que estaba mal, pues entonces para mucha gente realmente estaba mal. Entonces es un gran paso que la religión, al menos aquí en México, que la mayoría somos católicos, diga, ¿sabes qué? No hay problema y poco a poco ir cultivando esa cuestión de que no tiene nada de malo y no va a pasar nada si tú cuando mueres y tus órganos siguen funcionales, los puedas donar. Nos dice aquí que no está de acuerdo con la donación, con la clonación de órganos, porque la ciencia, una parte de la ciencia genómica está trabajando en la clonación de órganos. ¿Por qué? Pues porque les digo que no se ve una mejoría en donantes, o sea, no aumenta ese número de gente que quiera donar. Entonces, la larga de espera de un órgano es inmensa, y no hay gente que quiera donar sus órganos. Entonces, una posible solución que presenta la medicina genómica es, pues vamos clonando órganos. O sea, si ya clonamos un organismo vivo entero, un perro, una oveja, ¿por qué no clonar órganos y esos que sean los que se coloquen? Obviamente, pues la religión católica no está de acuerdo porque involucra muchas cuestiones éticas. ¿Hasta dónde frenas y hasta dónde continúas con tu proyecto? Pero actualmente se trabaja en eso, en poder clonar órganos para poder quitar esos que ya no sirven y colocar un órgano nuevo clonado. Y nos dice Kiki que tampoco está de acuerdo con la experimentación con fetos. Luego tenemos al Islam, que nos dice que acepta el trasplante porque dicha acción está destinada a la salvación de la vida humana y que lo considera una necesidad. Aquí vamos a ver que todos, el judaísmo, el budismo y el hinduismo, todos están de acuerdo con la donación de órganos, y el budismo y el hinduismo toman mucho en cuenta que es una decisión personal. Entonces, esta parte donde efectivamente la donación de órganos es una decisión personal. Entonces, por eso ahí hay varios documentos donde nosotros podemos estipular que queremos ser donadores de órganos, pero tú vas en persona y dices, ¿sabes qué? Yo quiero ser donador de órganos si me llega a pasar algo, o cuando yo fallezca, si mis órganos siguen funcionando al 100, yo quiero donar mis órganos. Y el caso muy peculiar, pues son los testigos de Jehová, que es una religión que si bien acepta el trasplante de órganos, o sea, dice, ok, pues si necesitas un riñón y eres testigo de Jehová, puedes ir en búsqueda de tu riñón y que te lo trasplanten, pero lo que no permiten en ningún procedimiento médico, no únicamente en el trasplante de órganos, es en la vida general no permiten la transfusión de sangre. Si en algún punto tú perteneces a los testigos de Jehová y necesitas una transfusión de sangre, no por un trasplante de órgano, por cualquier motivo, razón o circunstancia necesitas una transfusión de sangre, no la puedes recibir. Entonces, se complica un poco la cuestión de, pues qué padre que estés de acuerdo con el trasplante de órganos, pero limitan mucho ese trasplante de órganos por la parte en la que no permites una transfusión de sangre, porque son procedimientos quirúrgicos que requieren, pues, más bien, siempre hay mucha pérdida de sangre, y sí o sí requieres una transfusión de sangre, tanto como para la parte que dona, si es que la parte que dona está viva, que recordar que en vida podemos donar riñones, o para la parte que lo está recibiendo, que va a tener pérdida de sangre durante el procedimiento quirúrgico, pues sí o sí necesita transfusión de sangre. Entonces, ¿cuál es el lado negativo que surge a partir de estos trasplantes de órganos? Pues no sé por qué lo puse al revés, pero el primer punto a considerar es el que tengo hasta abajo, que pues poner el órgano de una persona en otra persona se oye muy fácil, pero no es tan sencillo, o sea, porque no solamente es la parte médica, ¿no? De poder colocarlo, sino que involucra, pues, que sean compatibles, o sea,
no siempre el órgano que recibe un cuerpo pues es compatible con ese cuerpo. Entonces, se vuelve más complicada la donación de órganos porque, híjole, puede ser que yo ya esté, o sea, ya alcancé a estar en la cima de la donación de órganos. Y bendito sea el Señor que llegó el órgano que yo necesito. Pero, híjole, si hacen los estudios y yo no soy compatible, me dicen muchas gracias por participar. No importa que seas el siguiente, pero no eres compatible. Y el que no seas compatible pone en riesgo al órgano que se te va a donar, porque al mes, 2 meses, al año puedes rechazar ese riñón o esos pulmones, y entonces de nada va a servir ofrecértelo si te va a durar un año. Entonces nos vamos con la siguiente persona y si es compatible, pues ahí se lo ponemos porque a él sí le va a durar más tiempo ese órgano. Y lo que se busca es, si es bien difícil conseguir los órganos, pues lo que se busca es que duren un buen periodo de años en el cuerpo al que se le va a colocar. Entonces, pues el verdadero reto es si lo rechaza o no lo rechaza. Hay que recordar que cualquier cosa que nosotros introduzcamos en nuestro cuerpo que no le pertenece a nuestro cuerpo, pues hay de dos, o lo acepta o lo rechaza. Y la otra parte es la que tenemos acá arriba, que es que a partir de todo esto y de la complicación por conseguir órganos, pues se genera el mercado negro de órganos. Entonces, se da pues la compra-venta ilegal de órganos y nos dice que la Organización Mundial de la Salud pues calcula que alrededor del 10% de los 63,000 riñones que se donan por año o que se trasplantan al año, son a partir de donantes vivos que pues venden su riñón al mercado negro. ¿Qué hay que considerar de este mercado negro? Pues un montón de cosas. Primero, que al ser ilegal, pues todo el procedimiento se hace de forma ilegal y en condiciones no óptimas para que a las personas que están participando en la donación los resultados sean óptimos. Entonces se da en hospitales clandestinos, donde a lo mejor la cuestión de la sanidad no es la más óptima, donde al ser el mercado negro, pues obviamente a mí me interesa que pues ganar dinero. Si la persona que me lo vendió le va bien o le va mal después de la operación, a mí me vale completamente. ¿Qué otra cosa hay que considerar? Que pues mucha gente que decide vender su riñón, pues obviamente pues es por mera necesidad, no es porque, bueno, a lo mejor sí hay gente, pero han de ser pocos casos que lo hagan porque se quieren comprar el nuevo iPhone o cosas así, cosas superficiales, pero muchas veces sí es por mucha necesidad de decir, ¿sabes qué? No tengo absolutamente nada, necesito dinero, pues vendo mi riñón. Y la cuestión es que su libro, o sea, no lo puse aquí, pero su libro es por ahí del año 2012, o sea, en el 2012, lo que pagan por un riñón eran 60,000 pesos. O sea, la pregunta es, ¿qué te alcanza con 60,000 pesos? Si tienes mucha necesidad, pero te estás deshaciendo de un órgano que tú necesitas para vivir y que aparte no te lo están comprando al precio que realmente, porque ¿cuánto creen que el mercado negro va a vender ese riñón? Solamente le va a sacar muchísimo dinero y a ti te da lo mínimo por ese. Entonces, pues son muchas cuestiones éticas que hay de por medio en este negocio negro de la venta y compra de riñones, pero pues que se da porque hay gente que tiene mucho dinero y que puede, y hay gente que tiene mucha necesidad y que la solución pues es vender uno de sus órganos. Y vamos a avanzar, nos quedan, voy a unos 5 minutitos más para dejarlos salir antes y descansen un ratito en lo que inicia su otra clase. Nada más vamos a comenzar con los medios de comunicación. Quedamos que la tercera revolución industrial abarca dos cuestiones importantes, que son los avances en tecnología médica, que ya hemos hablado de el proyecto del genoma humano y que ha surgido a partir de este proyecto del genoma humano, y pues la entrada de las TICs, que son las tecnologías de la información y de la comunicación. Entonces, de las TICs vamos a hablar de la radio,
de la televisión, de la computadora, y que gracias a la computadora y a todo lo que se realizó, pues pudimos llegar al Internet, que actualmente pues es la TIC que más nos ha venido a cambiar nuestra forma de vivir. Entonces, tenemos el radio, que en sí del radio únicamente el libro nos menciona que la primera transmisión oficial de radio se dio en 1915. Todo lo demás que tengo de ahí para abajo, pues son cuestiones que tuvieron que suceder antes para que pudiera existir el radio. Ajá. Entonces, cuando llegó el radio, ya existía el teléfono y el telégrafo, que pues funcionan con el mismo principio que el radio. Entonces, ¿quién logra descubrir ese principio físico que nos permite que puedan difundirse ondas? Pues es Hertz, que nos dice que demostró que podían difundirse al aire los impulsos electromagnéticos, que después se llamarían ondas hertzianas. Entonces, este es uno de los antecedentes que Hertz logra explicar que se pueden difundir este tipo de ondas. Después pasa tiempo y pues logra mejorarse esta técnica de transmisiones inalámbricas, y en 1894 aparece uno de los personajes más importantes en cuanto a física, que es Nikola Tesla, que esto que tenemos por aquí no es su mayor aportación a la física, pero pues realiza una comunicación inalámbrica por medio de ondas de radio. Entonces podríamos decir que es el origen de los radios o walkie-talkies. Y en 1902 tenemos que Guillermo Marconi enviaba con éxito el primer mensaje transatlántico de radiotelefonía inalámbrica. Esto quiere decir que en sus inicios el teléfono pues no es como hoy que yo le puedo marcar a la hora que quiera a mi amiguito de China o de Estados Unidos o de España, sino que el teléfono y el telégrafo tenían sus limitaciones. O sea, es decir, ok, sí me puedo comunicar con gente de otra parte, pero a ciertos kilómetros. Y entonces para 1902 se logra esta parte de que sea de un punto del mundo a otro punto del mundo. Entonces, son un poco los antecedentes de cómo se fueron trabajando con estas ondas a partir de la transmisión de forma inalámbrica, que pues en 1915 tenemos como resultado que aparece el radio con todos estos principios que ya se conocían. Y ya para terminar el día de hoy, le vamos a dejar en la televisión. Para la próxima clase retomar en la computadora y en el internet, y pasarnos a la siguiente unidad, ya para terminar con la materia. Pues la televisión se le conoce como el medio de comunicación de masas. ¿Por qué? Por el alcance que tiene. A veces no medimos la cantidad de gente que al mismo tiempo está viendo lo mismo que nosotros. Y no hablo de, bueno, podemos decir, la novela de las 4, habrá mucha gente conectada, pero hay ciertos eventos, como puede ser la inauguración del Mundial. ¿Cuánta gente alrededor del mundo al mismo tiempo está viendo lo mismo que nosotros? La inauguración del Mundial, o la final de la Champions, o la inauguración de los Juegos Olímpicos, que son eventos que, pues en general, sí reúnen a bastante gente. Nos dice aquí que surge en 1923 en Inglaterra, que la primera imagen de televisión fue emitida en 1926. Bien importante, en 1940 se patenta el sistema de transmisión a colores, o sea, de la televisión a colores, y todo esto se lo debemos a un mexicano que es Guillermo González Camarena. Entonces, la patente de la televisión de color es de un mexicano, quiere decir, quien aporta la televisión así a colores, pues es un mexicano. Y nos dice que dentro de todas las TICs, pues es la que tenemos más disponible en México. Y entonces aquí le dejamos, y la próxima clase retomamos en un poquito qué ha sucedido con las computadoras y cómo es que surge el Internet. ¿Sale?
Entonces me despido de los que están por allá en su casa y nos vemos el próximo domingo. Que les vaya bien.